Excelente. Después del primer borrador, nosotros tenemos que redactar un segundo y tercer borrador. Son párrafos que se elaboran a través o en base a un bosquejo. Dicho en otras palabras, nosotros vamos a hacer un nuevo esquema. Corregimos el segundo borrador con el elemento principal, uso correcto del lenguaje, es decir, los lingüísticos como los sinónimos. Y el tercer borrador, medimos la calidad de las frases de cada pensamiento a fin de que se entienda con mayor amplitud y significado esa explicación que usted da. Habíamos conversado sobre la ortografía. ¿Qué dice? Su personalidad se refleja en la escritura. ¿Por qué? A lo mejor medimos caligrafía. Transmitiendo el objetivo, entonces yo cojo tu texto, ¿no? No puede ser. Ahí está tu personalidad. A lo mejor, recuerdan que los monosílabos no se tildan, pero hasta 2010 se tildaba la O entre cifras o cantidades numéricas. Yo digo, pero ya estás en cuarto y el error. Allí se mide su personalidad, ¿no? 2. Significa saber escribir correctamente, aplicar las reglas ortográficas establecidas por la RAE. La profesora tiene que dar mayor tiempo y revisar los últimos cambios que surgen a través del diccionario de la Real Academia de la Lengua. Pero también es nuestra obligación poner el corrector antes de imprimir cualquier documento. Y ni siquiera el corrector, leer el texto. Entonces leo, me doy cuenta que María del Carmen entiende y a lo mejor someto a otro análisis y le digo, voy a leer, escucha, si me entiendes imprimo, invito a otra persona, si me entiende imprimo. 3. Siempre hace falta revisar algunas normas gramaticales para aplicarlas constantemente en su vida comercial. Si comete una falta, nosotros la debemos analizar con mucha precaución, porque puede tratarse no de un error ortográfico. Anoche conversaba con un compañero y me indicó un texto que fue escrito en años anteriores. Y por ejemplo, allí supongo que se tildaba fue. Y si hablamos de 1978, por ejemplo, o 1700 o 1800, los monosílabos se tildaban. Entonces usted tiene que estar en actualidad ortográfica. Internet nos facilita la vida. Entonces ponga últimas normas ortográficas. Lea. No se olvide que refleja su personalidad. Y finalmente la puntuación. Vamos a trabajar otra clase solo en puntuación. Alguna vez hicimos una consulta, profesores de lenguaje, a la Real Academia de la Lengua sobre el uso de los signos de puntuación. Y la respuesta que nos dieron es que el manejo de estos símbolos es flexible. Porque puedo utilizar una coma y tú puedes utilizar un punto y coma. Tú me explicas por qué y yo también te explico por qué. Y si los dos acordamos, a lo mejor los dos tenemos la razón, con las explicaciones del caso. La puntuación o el uso de la puntuación son nada más que pausas necesarias para comprender los textos. Ejemplo, ¿sabía que muchos esquiadores creen que es más importante la apariencia que se tiene de las pistas que la calidad de la técnica de esquí? Sus casos tendrán que dar una buena apariencia y ajustarse a las actuales tendencias de la moda, pero no basta con tener cascos atractivos. Oiga, profe, respira. Al decir unas pausas, significa que nosotros hacemos un alto para que se entienda mejor el mensaje. Ayuda a leer con entonación, que recordemos los cuentos infantiles cuando mamá nos leía, ¿no? Y que cambiaba de tono de voz y la velocidad era distinta, y las pausas, y causaba en nosotros esa emoción al escuchar los cuentos. No queremos que la tesis cause emoción a un tribunal que va a estar al frente, pero sí que usted se emocione porque es un trabajo que lo va a elaborar, es un objetivo que usted lo plantea. Entonces, esa emoción que usted la tiene, porque es un trabajo original, la transmite a los demás y se entiende mejor el texto. La RAE explica que la puntuación constituye un capítulo importante dentro de la ortografía de cualquier idioma.
Puede darse el caso que usted tome otro idioma a la par que el lenguaje, a la par que redacta su proyecto de titulación. Haga las diferenciaciones. Alguna vez tuve un caso de un estudiante que estudió a la par lenguaje y francés, y en francés colocaba 2 tildes, y en español una. Las consecuencias ya se pueden imaginar. Pésimo. La regla, de ella depende en gran parte la correcta expresión y comprensión de los mejores escritos. La regla del buen estilo científico es la claridad. Ayúdame, por favor, a armar un solo mensaje con el tema de puntuación, por favor. De todo lo que leímos y explicamos, ¿qué te parece? ¿Es importante? ¿Es necesario? Es muy necesario en mi proyecto de titulación. ¿Por qué? Porque existen muchos puntos en los cuales podemos utilizar muchos signos para que se entienda el mensaje que damos, por ejemplo, los objetivos. En el propio tema. Hoy la vamos a aplicar, no te olvides. En los enlaces van entre comas, ¿sí? Y es la causa más elemental que requiere un texto. ¿Ya? Gracias. Otro. Me parece que ya terminé. Y ahora les presento los conectores para que usted tenga la idea. Y son muchos. Necesitamos 1, idea principal, ¿no es cierto? 2. Ahí está. 2, identificar ideas secundarias. Y 3, póngale atención, para agrupar las ideas, seleccionar el nexo o el conector que enlace de mejor forma una oración con otra. Mire cuántos son. Unos conectores que nos dan un orden cronológico, otro que agrupa las ideas, otros que son opuestos, otros que son ejemplificantes. Hay más, bájale por favor. Mire cuántos. Entonces nosotros elegimos los más adecuados y son los ejemplos que les di. El más importante y con el que vamos a iniciar es porque considero que es elemental. La importancia de la ortografía se deduce en la escritura de un párrafo, porque refleja la personalidad de quien escribe. ¿Por qué más? Porque mide el nivel cultural, porque representa una explicación adecuada, se me ocurre, ¿no? Entonces son nexos elementales que los podemos utilizar. Por ejemplo, es otro, tal como esto es, ¿para qué utilizo, por ejemplo? ¿Cuál sería el sentido? Aquí lo dice, para explicar, no digo explicadores, como que no se escucha bien, para explicar la idea. Vamos con otra, a diferencia de, cuando utilizamos dos ideas comparativas. Entonces vamos a comparar dos ideas y allí dice opositores, a través de, sin embargo, pero, ¿sí? Vamos a señalar los que nos serán útiles para la práctica. Tengo la lectura que trabajaron ayer el grupo número 2.